afluentes y organización enfocada en los derechos sexuales y reproductivos. Ha publicado, como les mencionaba, 15 libros, 40 artículos y es productora ejecutiva de más de 20 películas sobre educación sexual. Por 8 años fue presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población y desde 1999 publica en una columna sobre políticas de población en el periódico La Jornada. En septiembre del 2016 fue elegida diputada constituyente, fue titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y a partir de febrero del 2020 ocupa el cargo de la Secretaría General del Consejo Nacional de la Población. Bienvenida, Gaby, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a estos foros que están actualizando y cambiando la cultura de esta Ciudad de México. Es un honor para mí poder participar en estos foros. Y como ahora estoy en el CONAPO, como escucharon, pues voy a hablarles del contexto demográfico de la Ciudad de México, ¿no? Desde luego enfocado pues a mi visión feminista de izquierda, que pues esa no me la quito nunca. A ver si me voy a hacer para acá porque luego no veo las... ¿Tienen por ahí mi presentación? Como voy a dar muchos datos, necesito mi PowerPoint. Esta ciudad, manera más rápido de lo que se proyectara. Ese es también muy importante saberlo como marco general demográfico, ¿no? No sé qué problema tienen allá con mis datos. ¿Ah? Entonces tenemos un freno de... Sí, pero para acordarme de los temas. Bueno, este país era una pirámide como la del Sol, de Teotihuacán, digamos, en el 70, ¿verdad? Bueno, ya se está invirtiendo. Ahorita es como un obelisco. La población, que ahí la tenía yo dibujada en un esquema. Ahorita es como un obelisco. No quieren yo tengo un USB, si no la pueden bajar. Ahí a los técnicos, ¿eh? Ok. Hoy es como un obelisco y dentro de 30 años va a ser una pirámide invertida, ¿no? Entonces, eso es un cambio impresionante, ¿no? Digamos que hoy las mayores de 70, ¿no? De mi rodada, las mayores de 60 para arriba, somos el 12% en el país, ¿no? Y vamos a ser en 20 años el doble. El país se identifica como afrodescendiente. Vamos con la siguiente. Por favorcito. Perdón. Ahora sí creo que viene la pirámide de la Ciudad de México. Bueno, esto es lo que ya les dije, ¿no? La población decrece. Y no se ve el año aquí. La población va decreciendo, ¿no? De la Ciudad de México, solo de Ciudad de México, ¿no? Veracruz, pero hay ciudades que atraen población. Pásame la siguiente, creo que en la siguiente está. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la pirámide. Esta era la pirámide de los 70, la rojita, ¿ok? La rojita. Luego tenemos aquí la pirámide de hoy y esta va a ser muy delgada abajo y muy ancha arriba. O sea, aquí ya es menor número de niños.
Aquí teníamos en los 70 una cantidad bárbara de niños. Y es Ciudad de México. 12% de niños. En el país hay 20%, ¿eh? Es donde menos niños hay en la Ciudad de México, ¿no? Y donde hay ya 19% de mayores de 20% mayores de 60. En el país es el 12%. Es la población, junto con Nuevo León y Coahuila, creo, más envejecida de todas las entidades. ¿Por qué? Porque aquí tenemos mayor esperanza de vida, más acceso a la salud y menor tasas de mortalidad. Siguiente. Bueno, ya se los había dicho, pero vamos a les di los datos nacionales. Ciudad de México, hoy está reborroso, oye. Por eso les había pedido que me lo imprimieran. Bueno, estos somos los mayores de 60, fíjense el aumento. Aquí están los niños, van a bajar a 5%, ¿no? O sea, ya ahorita, pues digamos que las primarias hay que convertirlas en preparatorias, ¿no? Porque ya va a dejar de ver niños. Y pues a los maestros formar más de nivel medio, superior y superior que de infancia. Siguiente. Y bueno, aquí está lo más fuerte, ya vieron, Vamos a hacer, no, ya no voy a dar, yo ya voy a ser minera para esos tiempos. Y la esperanza de vida, fíjense, en México, en la Ciudad de México, ay, qué borroso está, qué barbaridad. Aquí tenemos la más alta hoy, ¿no? Y también en Nuevo León y en el norte, ¿no? Obviamente la más baja está en Chiapas. La esperanza de vida también es un indicador de nivel de pobreza, ¿no? A mayores recursos, mejor sistema de salud, pues más esperanza de vida. La siguiente. La esperanza de vida bajó 4 años en 2 años en COVID, 5 años de hecho. 3 para mujeres y 5 para hombres. En 2 años, 2020 y 2021. Porque fue tremenda el exceso de mortalidad y se recuperó ya. Pero está un poco estancada desde el 2008 por las muertes de hombres jóvenes, ¿no? La esperanza de vida venía bajando. En 2008 aumentaron las muertes de hombres. Homicidio de hombres jóvenes es lo que tiene estancada un poco la esperanza de vida en el ámbito. De la vejez, perdón. Feminización, ese tema es muy importante. Aquí mis compañeras feministas que trabajan con esos temas. Hablamos de feminización de la vejez. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos más que los hombres. Entonces hay muchas más mujeres grandes que hombres. Ya si llegas a los 90 años, si ves el grupo de mayores de 90, va a haber 50 hombres por cada 100 mujeres. Entonces, ¿y por qué feminización? Es clave este tema. La gran mayoría de las mujeres estaban en trabajos informales y dedicadas al trabajo de cuidados no remunerado. Llegan a los 60 sin haber cotizado, sin pensión. Ese es el tema de los más importantes. ¿Qué necesitamos? Hoy que las jóvenes todas tengan trabajo formal y seguro. Si no, van a llegar a ser el triple de lo que hay sin haber cotizado y sin pensión. Es delicadísimo ese tema. Hay más mujeres, pero la gran mayoría no cotizó. Y hay una diferencia así como que del 30% de las mujeres mayores tenemos una pensión del IMSS o del ISSSTE o de donde sea, y un casi 50% de los hombres. Claro, porque ellos sí han tenido trabajo. Esa es una situación de injusticia gravísima que se tiene que anticipar, porque todos los temas de demografía no sirven más que para ver qué pasa y evitar para que nos anticipemos a lo que viene y no podemos estar. La siguiente, ya voy a acabar, Échame la siguiente.
bueno, tenemos saldo neto negativo, ya les dije, fíjense las ciudades que, uy, no se ve nada. Estas son las ciudades que atraen población, los estados, que son Baja California Sur, esta por el turismo, Querétaro por inversiones, ¿no? Quintana Roo por turismo, Hidalgo por inversiones, California porque todos los migrantes se van a Tijuana, entonces se tiene siempre está aumentando Tijuana y Baja California. Nuevo León va a crecer y Yucatán, y van a bajar cada vez más. Ustedes leen mejor allá que acá, yo creo. Bueno, aquí está Ciudad de México, Veracruz y Tabasco. El primero no sé cuál es. Perdón, Durango. Ellos van a reducirse. No somos la única que va haciendo menos gente. La siguiente, por favor. Y voy a hablar ahora del tema de fecundidad. También la Ciudad de México es donde menos hijos tenemos. En el país, las mujeres de hoy tienen 1.8 hijos en promedio durante toda su vida reproductiva. Hace 50 tenían 7 hijos en promedio. Bueno, pues en la Ciudad de México hoy las mujeres de esta ciudad tienen 1.4 hijos en promedio, ni siquiera llegan a 2. Claro, está Chiapas con 2.8, Guerrero, hay desigualdades, pero eso de que siguen teniendo muchos, ni los rurales tienen cuando mucho 3 hijos. Eso sí fue lo que llamamos el freno en la fecundidad. En la Ciudad de México, mucho más pronunciado. Siguiente, y vamos con lo de fecundidad en adolescentes. También tenemos la más baja tasa de todo el país, ¿no? 47 hijos por cada 1000 adolescentes. 47 hijos de madres, ¿no?, adolescentes por cada 1000 adolescentes. 47 en el país es de 60. Bajamos en 10 años, 16% la tasa. Y ese es un dato apenas del año pasado. Logramos bajar, ¿no?, la tasa de 77 a 60. Pero son muchos. Y la Ciudad de México es la que tiene más baja esa tasa. ¿Por qué es importante el embarazo adolescente? Por muchísimas cosas. Pero es el freno al crecimiento de las mujeres. Si las niñas y adolescentes están cuidando hijos en su segunda década de vida, hasta ahí llegó su crecimiento laboral, escolar, todo. Y no es que dejan la escuela, es que ni siquiera nunca han ido. Nunca han ido. Sus mamás estudiaron 3 años de primaria y ellas ya piensan que la telesecundaria fue mucho. Entonces hay un cambio ahí de que tenemos que las mujeres tienen que estudiar más, tienen que divertirse, tienen derecho a una adolescencia plena, que en este país es un lujo de clase. Eso de que escoges carrera y de que estudias y tienes novio, bueno, es un lujo de la clase media. Y eso no ocurre para todas. Están cuidando hijos, muchísimas mujeres, muchos muchachos, sus parejas están pues ya trabajando porque ya se casaron y tienen hijos, la mayoría a los 15, 16, 17 años. Y eso es la más baja, Ciudad de México, y las más altas, Chiapas, Guerrero, Veracruz, también un indicador de pobreza. Y vamos a acabar, creo ya. La siguiente, por favor. Es que no, ¿qué dice el título? La otra pantalla está mejor. Ajá. Es que les había pedido que me la imprimieran, pero no fue posible. Bueno, aquí ya les dije el descenso, ¿no? Ya está. Ya les dije el descenso del embarazo, que fue muy importante. Aquí está el de la Ciudad de México. Estaba estancado 20 años, ¿eh? Del 2000 al 2015 se estancó el embarazo. ¿Por qué? Por gobiernos conservadores, sobre todo. Y porque también no se atendió a adolescentes y jóvenes. Y empezó a bajar en el 2016 el embarazo adolescente, que para el tema de mujeres, que es nuestro tema de hoy, es clave. Las chicas, nadie tendría que estar cuidando hijos, nadie, antes de los 20 años. ¿No? Pero pues son muchas, son 350,000 en el país, son 15,000 en la Ciudad de México. Ninguna debería estar. Vamos con la siguiente, que son las niñas, creo. Ahí están los 15,000 nacimientos en Ciudad de México, ¿no?
La tasa es muy importante, donde hay más, pero tenemos Tlalpan, las zonas rurales, aunque no hay mucha gente, aquí está Iztapalapa, que hay mucha gente, pero las zonas rurales tenemos prácticas todavía de matrimonios a edades muy jóvenes. En el país, las mujeres mexicanas se casan a corta edad. El 20% hoy de las mujeres mexicanas se unen o casan antes de los 18 años. Y está prohibido, pero eso de las uniones legítimas en comunidad se siguen haciendo. Y entonces también eso propicia los matrimonios tempranos. Pero en las áreas rurales, en las zonas indígenas, aquí está de la Ciudad de México, pero obviamente es Chiapas, ¿verdad? Yucatán, se mantiene el patrón de matrimonios arreglados de niñas de 13 y de 14 años, también en zonas muy pobres, de extrema pobreza, y muchas también producto de violación sexual. En las niñas menores de 15, que es un fenómeno mucho más grave que el de adolescentes. Creo que es la última, la siguiente. Por favor. Digamos que uno puede decir que no son muchas. Hay 301 en la Ciudad de México. Niñas, madres, hoy. Bueno, deberíamos de tener casi a una gente por cada atención, porque 301, ¿no? Ya son mamás. 301, y aquí está, siempre nos va a salir el número más grande en Iztapalapa, pues porque son 2 millones de habitantes, ¿no? Y no es la tasa, sino los números, ¿no? Pero las tasas son mayores en Milpa Alta. Bueno, eso es lo que les quería platicar hoy, y gracias. Muchísimas gracias a Gaby por esta participación tan esquemática. Sin duda me parece muy importante que tengamos estas cifras, estos datos duros para tener un diagnóstico de la ciudad. Muchas veces por alcaldías no están respondiendo a las necesidades de la gente, ¿no? No saben que si hay un mayor número de adultos mayores, pues necesitamos más rampas, ¿no? Si hay más niños, necesitamos más parques. Entonces, yo recuerdo muy bien, en Iztapalapa justamente estaba la Utopía del Barco y nos comentaban que había un museo con tema de violencia sexual, pero sobre las niñas. Y esto fue por un diagnóstico que hicieron de que en las unidades, durante el hacinamiento por el COVID, aumentó el número de violencia sexual contra las niñas. Entonces, creo que eso es como el claro ejemplo de que el buen gobierno tiene que dar respuestas inmediatas, contundentes, atender lo necesario. Y sin duda esto que nos acabas de presentar, Gaby, pues da un panorama muy general. No me imagino irnos por alcaldías, ¿no? Con los datos ya de la cantidad, claro, de niñas, la población, las necesidades que van atendiendo. Y bueno, creo que fue un gran inicio de esta charla, los datos que nos ha comentado Gaby. Vamos a darle la palabra a la compañera Ana Falú. Ella es profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, directora de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional, directora ejecutiva de SICSA, ONG prestigiada en temas de género, derecho a la ciudad y a la vivienda en Argentina, asesora de género para ONU Habitat, ONU Mujeres, CIM-OEA, CGLU y otras instancias internacionales. Ella de formación es arquitecta, investigadora científica del CONICET, autora y promotora de Ciudades sin Violencia para las Mujeres en América Latina y el Caribe. Y también autora de diversos libros, artículos, formadora de recursos humanos. Es considerada una de las mujeres más influyentes en temas de urbanismo feminista. Así que bienvenida, Ana, qué gusto tenerte acá presente. Muchas gracias. Pero no solo lo son de mercancías, no solo es la ciudad como concepto mercantilista, sino también son palabras, deseos, formas de actuar, imposiciones sobre las formas de actuar, recuerdos, memorias. Entonces, es esta complejidad de abordaje sobre la ciudad, es donde venimos a interpelar el urbanismo de la modernidad y a pensar en nuevas utopías urbanas, a pensar cómo debería ser una ciudad para las libertades
y que incluya, incorpore a mujeres y diversidades en las formas de pensarlas, en las formas de planificarlas, en la forma de generar mejores condiciones de vida, ¿sí? Y esto ha dejado por fuera a las mujeres siempre. Siempre se ha pensado a las ciudades y en base a la estructura de un universo masculino, de un masculino que además no es todos los hombres. Es un hombre blanco, es un hombre joven, productivo y heterosexual, dejando por fuera a una buena mayoría de varones y a casi todas las mujeres. Y entonces tenemos que entender que esto es lo que estamos interpelando, estas formas de analizar y de mirar y de creer que se vivencian las ciudades. Y el urbanismo, las decisiones sobre las ciudades, es un campo político y expresa, por lo tanto, un campo de disputas, un campo en permanente tensiones, y siempre lo ha sido. Disputa de poderes económicos que se van a expresar en la materialidad de nuestras ciudades, que van a buscar sectores que buscan con avidez de apropiarse de los bienes comunes de la ciudad, ¿no es cierto?, en función de ciertas clases sociales. Hay gentrificaciones en nuestras ciudades. Hay un extractivismo urbano, no solo el extractivismo de los bienes primarios en la sociedad, sino también del suelo urbano, de los bienes urbanos. Y entonces esta es una visión política que ha respondido al capitalismo, que ha respondido al neoliberalismo de riquezas concentradas y que ha dejado afuera a grandes mayorías y en ellas a las mujeres y a mucha ciudadanía diversa. Pero la ciudad es también un locus de resistencia. Y eso lo sabemos muy bien las feministas. Las mujeres somos resistencia. Los millones de jóvenes en las calles, las jóvenes, como me gusta decir, que han producido un hito mundial del cual, a pesar de la gestión de gobierno reaccionarias, cuestionadoras y demonizadoras de nuestros avances como feministas, va a ser difícil los retrocesos. Pero claro, los retrocesos, las puertas siempre están abiertas y tenemos que estar muy alertas, ¿no? Entonces, este es el marco desde el cual yo vengo a traer algunas reflexiones, reflexiones que por supuesto tienen en la incorporación de todos los conceptos que el feminismo ha ido construyendo, ¿no? Que el feminismo ha desarrollado. El concepto que fue desde los derechos de las mujeres a hablar de género y diversidades. Todo esto, que uno lo dice en 3 palabras, han sido décadas de trabajo, de reflexión y de debates en el marco de este feminismo plural, de este feminismo multicultural, de este feminismo diverso, latinoamericano y caribeño. Las construcciones teóricas de lo político y lo público, de lo privado es político, el concepto potente que nos permitió realmente colocar la vida cotidiana en lo público. Y no menor la división sexual del trabajo, esa que definió, que clarificó sobre los roles para varones y mujeres, suponiendo en ese constructo patriarcal que los varones son los productivos, los únicos productivos y generadores de ingresos. O sea, no solo de ideas, sino de la producción. Y las mujeres ubicadas en el mundo de lo doméstico, no reconocido, devaluado, invisibilizado. Por ello ha sido tan crítico impulsar los estudios, como estos estudios que nos acaba de dar cuenta Gaby, los estudios demográficos, ¿sí? Conocer dónde está y quién es la población para la cual queremos tener nuevas políticas, incidir en sus políticas y en la organización de la sociedad. Creo que es muy importante lo que nos decía Gaby de cómo se está invirtiendo la pirámide poblacional, ¿sí? Y cómo vamos a ver cómo los tipos de familia
Hoy podemos reconocer distintos tipos de familia, no solo las familias nucleares, sino las monoparentales, las familias de la diversidad, las uniones del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo, avanzamos en conocer el uso del tiempo, tan desigual entre mujeres y varones, que está, por supuesto, vinculado con el tema del trabajo reproductivo y el trabajo de cuidado, ¿no? Contando con estadísticas que son fotografías de la desigualdad. Nos dan cuenta de esa desigualdad que persiste en nuestra sociedad latinoamericana. Las mujeres usando el doble de tiempo que los varones en cuidar, ¿sí? Y cuando no es el doble, muy cercano al doble, en cuidar y en cuidar la reproducción. Entonces, hay un campo muy politizado, como les decía, por los feminismos y por los movimientos de mujeres y diversidades sobre todo este conjunto de temas sobre los cuales hemos ido avanzando. Y yo quiero traerles a ustedes un cuestionamiento, digamos, sobre esta sociedad pensada en clave patriarcal, que no es otra cosa que un sistema de dominación que se explica en razones culturales o en razones biológicas o en costumbres o en prácticas sociales y que son las que necesitamos interpelar, porque el patriarcado es una manifestación de poder, es el poder sobre la vida y los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados. Es un ejercicio de un poder asimétrico, ¿sí? Y lo va a ejercer con distintos tipos de restricciones que van a subordinar a las mujeres y no solo, como ya les dije, ¿no? No solo las mujeres, sino también los cuerpos feminizados y la diversidad de identidades sexuales. Entonces, dicho esto, y a partir de estos marcos conceptuales que yo acá he sintetizado muy brevemente, que es una construcción del feminismo o diversas construcciones del feminismo, yo quiero abordar algunos puntos, ¿sí?, sobre el análisis de la vida cotidiana y qué entenderíamos entonces por nuevas utopías urbanas, por nuevas formas de pensar la ciudad. Yo creo que lo primero, el primer punto que quiero hacer es que debemos afirmar que las ciudades no son iguales para hombres y mujeres y que las mujeres tampoco somos iguales entre nosotras, que estamos atravesadas por identidades y subjetividades, pero también, como también lo dijo Gaby, por condiciones socioeconómicas, no solo de identidades, no solo raciales, étnicas, culturales, sino condiciones socioeconómicas. Entonces, lo primero, reconocer que estas ciudades no son iguales para hombres y mujeres y reconocer a las mujeres y reconocerlas en las diversidades que tenemos. La convivencia en la ciudad y en los barrios, en las viviendas, para los hombres y las mujeres se van a vincular a las experiencias en los espacios que nos toca vivir. Y esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Entonces, esta mirada epistemológica de género y política como primer punto. Un segundo punto que quiero hacer es la importancia del valor simbólico del lugar. Los lugares, como nos enseñó nuestra gran maestra Doreen Massey, tienen un valor simbólico y se va a relacionar fuertemente con el género y la forma de la construcción también de la conceptualización de género. Y esto va a estar muy vinculado con las percepciones de violencia y las violencias reales que les toca vivir a las mujeres en los distintos espacios públicos, que no son solo las plazas y las calles, son los patios de las escuelas, de las universidades, son los lugares de trabajo, son los lugares públicos en donde nos movemos cotidianamente. Entonces esto tiene una implicancia en nuestras vidas cotidianas, el valor simbólico de las mujeres
y los lugares en ese cruce, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hablamos de las fronteras de la ciudad. Las ciudades no son todas iguales, también presentan heterogeneidades en sus territorios y hay barreras a veces tangibles, pero muchas veces intangibles, que tocan cruzar en estas diversidades económicas, culturales, raciales o étnicas que se expresan en nuestra sociedad. Y habrá fragmentos, ¿no es cierto?, de segregación, de desigualdades, que son evidencia empírica. Al mismo tiempo, y como tercer punto, es que no podemos universalizar y homogeneizar a la sociedad, porque hasta aquí las políticas se hacen en general. Creo que Clara Brugada rupturó esto en su trabajo en Iztapalapa, y que lo hicieron algunas mujeres, como lo hizo la alcaldesa Claudia López en Bogotá, o lo hace Silvana Pisano en el municipio B, o Carolina Cosa en Montevideo, o Mayra Paso, o casualidad, mujeres en general, ¿sí? Cuando cuestionan la universalización y la homogeneización de la sociedad como forma de abordar la política. No, la política no solo necesitamos bajar esta retórica, ¿no es cierto?, de la igualdad a la inclusión en las prácticas. Y aquí creo que hay que poner mucha atención al concepto, porque hay una tensión, ¿no es cierto?, entre el concepto de igualdad y de diversidad. Este es un desafío permanente para cómo pensamos las ciudades y cómo las planificamos. Saskia Sassen plantea que incluso la desigualdad es inevitable en sistemas complejos como son nuestras ciudades. La Ciudad de México, nos decía Gaby, de 9 millones, en decrecimiento, pero de 9 millones. Es cierto, están creciendo las ciudades intermedias, ¿sí? Pero en estos sistemas complejos que son las ciudades y la sociedad actual, la desigualdad hasta podría ser visto, dice Saskia Sassen, como algo positivo, pero lo decisivo es la justicia. ¿Cómo podemos ser justos si las principales injusticias permanecen invisibles hacia nosotros? Si la principal injusticia de que las mujeres, como acaba de decir Gaby, viven más tiempo, viven mayor tiempo la vejez que los varones, sin embargo, en mayor pobreza y yo diría también en mayores dificultades físicas y en mayores soledades. Entonces, si queremos la igualdad, debe ser vista desde el respeto a las diferencias, sin temor a las controversias. Ya Gina Varga nos advertía de que la igualdad es una palabra que ha entrado en disputa. No porque no la queremos, claro que la queremos, obviamente, pero impulsar el pluralismo desde un marco multicultural de la diversidad, interpelar el patriarcado, el colonialismo, sus derivadas, el racismo, esa otredad en la cual se ubica a las y los diferentes, que quiere poner valor en lo igual. Entonces, este es un tema, ¿no? La igualdad no parece ser el único principio que debe guiar la emancipación social, sino la igualdad en la diversidad, ¿no es cierto? No es el único motor de superación de ciudadanías restringidas, devaluadas, al tiempo que de las resistencias y las transgresiones. Porque justamente esa igualdad, cuando la definimos hegemónicamente, ha escondido, a ver si me explico, ha escondido enormes diversidades en los rostros, en las pieles, en las edades, en las condiciones económicas. Y esas son las que contienen las historias de la gente. Entonces, la igualdad no será posible si no tenemos un reconocimiento de las diferencias. Y el quinto punto que quiero hacer es cómo planificamos entonces, cómo pensamos nuestras ciudades, la utopía de la ciudad feminista. Tenemos que interpelar la neutralidad de las políticas. Las políticas no pueden ser neutrales. Ese abordaje que se naturaliza como si fuera neutral, que no lo es,
sino que es omisión de sujetos, es invisibilización de sujetos, ¿no es cierto? Diluye a sujetos de derechos en familias, personas, población, juventud, como si no hubiera mujeres y varones en la propia juventud, ¿no? Entonces, este es mi quinto punto. El sexto punto que quiero hacer es que la omisión se construye desde una concepción androcéntrica. Miramos la ciudad con ojos de planificación androcéntrica, androcéntrica centrada en el varón. Vuelvo a insistir en este concepto. Esa que se piensa desde ese sujeto universal, varón, blanco, joven, productivo y heterosexual. Y este es el modelo patriarcal. Este es el modelo que junto al neoliberalismo, al racismo, conforman la ecuación más perversa sobre la cual se construye el andamiaje de la sociedad. Entonces, si queremos pensar en una ciudad, en una utopía feminista, no pueden ser neutrales las políticas. Las políticas tienen que ser políticas que den cuenta de esa diversidad que tenemos que conocer, que tenemos que incluir en los diagnósticos, que tenemos que saber las cifras y los datos, como acaba de mostrarlo Gabriela. Entonces, la planificación y la mirada sobre la ciudad, y este es mi séptimo punto, debe hacerse desde la intersección. Esto que parece un término nuevo y que no es nuevo, ya tiene muchas décadas de caminar dentro del feminismo, porque este término construido por las feministas afroamericanas es el que quiere dar cuenta cómo se construyen las desigualdades y las injusticias, ¿sí?, en el acceso a el disfrute de la ciudad, de sus infraestructuras, de sus servicios, de su transporte, de la proximidad o la lejanía, ¿sí? Y entran ahí los valores de la planificación, y entonces el enfoque de la interseccionalidad nos va a permitir visibilizar y analizar las diferencias que se acumulan según estas diversidades que van de devaluaciones que sufren las mujeres y las distintas identidades sexuales. Los varones también, pero fundamentalmente mujeres y diversas identidades sexuales. Pero no solo las personas, y acá viene mi punto, sino también el territorio. El territorio como variable activa de análisis, porque también el territorio debe estar interseccionado en el análisis. Los territorios son fragmentos de desigualdades y entonces ofrecen distintas alternativas para la vida cotidiana. No es lo mismo vivir en los bordes de la ciudad de la pobreza que vivir en barrios que tienen infraestructuras, servicios y hasta seguridad. Entonces, esto nos tiene que permitir este enfoque, cuando incorporamos también el territorio, nos tiene que permitir hacer luz sobre la suma de las desigualdades sobre las cuales queremos operar en los territorios urbanos. En la propia Ciudad de México, que es una de las ciudades más bellas y más ricas, en la propia Ciudad de México, en la conectividad de la Ciudad de México con las otras áreas metropolitanas de la gran área metropolitana de México, las condiciones de las colonias más pobres y las colonias más ricas. ¿Cómo? ¿Con qué? Y hay muchos instrumentos y no tenemos tiempo de hablar de ello, pero podremos hacerlo en otro momento. Muchos instrumentos de planificación pensados desde la perspectiva de género y diversidades que pueden contribuir en este sentido. Entonces, es decisivo sumar el territorio y sus condiciones situadas, conocer dónde y cómo viven las mujeres. Para eso yo desarrollé un instrumento que es el mapa de las mujeres en la ciudad, ¿sí? Entonces, la ciudad feminista es inclusiva. América Latina es el continente de las obscenas brechas de desigualdad.
entre riqueza y pobreza. En mi país, en este momento, estamos casi en el 50% de pobreza. Y en ese 50% de pobreza de un país riquísimo como es Argentina, la mayoría son mujeres. Y la mayoría mujeres jefas de hogares, como lo dice el censo, o sea, únicas responsables de sus hogares y sus dependientes. Y a las mujeres, como me gusta decir, no les hace falta tener hijos para tener dependientes. Más allá de los hijos o las hijas, siempre están cuidando a alguien. Lo cuidan a nivel comunitario, lo cuidan a nivel familiar o cuidan en sus hogares. Entonces, hay que pensar en esto cuando planificamos la ciudad y hay que dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, decir que no solo inclusive en lo social, no solo inclusive en género, decir que no nos referimos solo a mujeres, sino también desde este pluralismo y multiculturalismo a las personas no binarias. No solo mujeres, sino mujeres en sus diversidades, en esos cuerpos disidentes, en esos cuerpos valientes, las mujeres migrantes, las mujeres discapacitadas, las mujeres viejas, ¿sí? Tenemos que dar cuenta de cada una de estas condiciones y cómo vivencian estos espacios en ciudades que a veces, la mayor parte de las veces, son ciudades que ofrecen territorios hostiles para este conjunto de personas. Entonces, dar cuenta quiénes son, cómo viven, qué bienes tienen, cuáles son sus circunstancias, ¿sí? Central a la propuesta feminista es trabajar sobre los índices de vulnerabilidad territorial y estamos trabajando en ello. Estamos construyéndolo desde una mirada feminista, conocer los territorios, sobre todo en las ciudades extensas y complejas de nuestra región. Hay sectores que tienen techos, pero no tienen ciudad. Nosotros queremos abogar por una ciudad que ofrezca infraestructuras, cuidados, servicios, transporte, que trabaje para subsanar esas carencias de derechos ciudadanos que existen en las ciudades de la opulencia cuando no miramos quién es la población, dónde vive y cómo habita. Entonces, quiero decirle que dos vectores centrales, y con esto voy a cerrar, el tiempo y el espacio, porque el tiempo y el espacio van a afectar a la vida cotidiana de las mujeres, en sus recorridos, en los costos económicos de los mismos, en la carencia del tiempo. Como decía Claudia López cuando inauguró sus centros integrales del cuidado, las manzanas del cuidado, regalarle tiempo a las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajarlo a nivel de las propias personas, mujeres, diversidades, de los hogares, pero también de las comunidades, ¿no? De las comunidades, porque allí es donde también se devalúa, se subestima y se niega el valor de la contribución colectiva que se hace a nivel de cada colonia o de cada vecindario o de cada comunidad en nuestra región. Tenemos que generar espacios seguros, transporte seguro y costeable, calles y plazas habitables, ¿sí? Las mujeres son las mayores usuarias del transporte público. Las mujeres son las que usan los espacios públicos también para las tareas del cuidado. Y entonces, sobre esto es sobre lo cual creo que tenemos que pensar, reflexionar juntas y abonar con datos, con estadísticas, con información para hacer consciente de las distintas escalas de actuación que se debe tener para la planificación de una ciudad inclusiva, de una ciudad feminista, ¿sí? De esta ciudad en donde nuestro primer territorio es nuestro cuerpo, pero también está la casa, el barrio, la ciudad y las áreas metropolitanas. Acá las dejo y muchísimas gracias. Bueno. Ana, pues muchísimas gracias por tus profundas reflexiones. La verdad que
A nosotros, seguramente a más de uno en el foro, nos dejas mucho que pensar, ¿no? Mucho que imaginar de los cambios, las necesidades que se requiere, el pensar ampliamente también la ciudad, no solamente como un espacio geográfico, sino como todo lo que deviene, y sobre todo por esto que mencionabas, ¿no? De las ciudades fueron cimentadas desde una visión androcéntrica, también con el paso de la industrialización y el neoliberalismo, pues eran ciudades más que nada enfocadas en el consumo y en la productividad, ¿no? Sin ver más allá también de las necesidades, de la dispersión del tiempo, que tú bien hacías mención en ello. Entonces, quizá pues una ciudad utópica, una ciudad pensada y enfocada en el bienestar de las mujeres, de las niñas, de los adultos mayores, tenga que poner en el centro la vida, ¿no? Y en el centro también la atención sobre el medio ambiente, el fomento a la cultura, el reordenamiento urbano, la movilidad, la inclusión y el bienestar. Creo que son como grandes líneas que seguramente seguiremos reflexionando a lo largo de estos foros. Y bueno, sin más, yo quisiera darle la palabra a la compañera Dafne Cuevas para también poder escuchar al público y también recabar las propuestas que ustedes tengan, las propuestas o reflexiones que tengan. Entonces, voy a presentar brevemente a la compañera Dafne. Ella es consultora especializada en igualdad de género y derechos humanos. Fue secretaria técnica de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados. Recientemente electa por ser parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres de la Región, integrante del Consejo Consultivo de la CONAPO, integrante electa de la Sociedad Civil en el Comité Nacional de Implementación del Consenso de Montevideo, integrante del Grupo Consultivo de la Estrategia Global Gateway de la UE, de Unión Europea. Inició su activismo a finales de los 90 en su lucha contra el VIH y fue fundadora del primer centro de detección de VIH para mujeres en México. También ha sido integrante del Consejo Ciudadano Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México en el 2013. Ha participado en diversos procesos de construcción, vigilancia e implementación de conferencias internacionales y regionales sobre derechos humanos de las mujeres, como el llamado proceso post-2015. De manera particular, participó en el proceso de construcción del Consenso de Montevideo en el 2013, ha sido punto focal de las redes feministas latinoamericanas para los grupos de trabajo, coordinadora desde la CEPAL, UNFRA, LACRO, tanto para la construcción de la guía operacional como para los indicadores de su cumplimiento. También es integrante de la coordinación política de la Articulación Feminista de Marcosur, del Grupo de Trabajo Feminista Latinoamericano y del Women Group de Naciones Unidas. Participó en el seguimiento de las sesiones del Open Working Group y de las negociaciones intergubernamentales para la construcción de la Agenda 2030 como delegada oficial de México. Como ven, una mujer con una amplia experiencia, una gran trayectoria, una mujer comprometida con la defensa y la promoción de los derechos humanos. Bienvenida, Dafne Cuevas. Muchas gracias, Beca. Y bueno, saludo con mucho gusto a todas las personas que están aquí, que se dieron chance de tomarse su mañana de domingo para venir a participar de esta conversación. De manera especial saludo también a la gente que está mirando la transmisión y que seguramente también por ahí tendrán oportunidad de participar o de hacer algunas intervenciones. Muchas gracias al Instituto Nacional de Formación Política y al Comité Asesor, al Consejo Asesor por esta invitación. Y con mucha atención a Gaby, con quien, como ya oyeron, hago parte de su consejo en CONAPO, hemos hecho mucho trabajo conjuntamente. Y con Ana Falú, bueno, me une una historia larga de una relación cercana. Ana Falú es la primera arquitecta feminista que yo conocí de carne y hueso, y todas estas ideas de cómo pensar las ciudades, de cómo pensar la planificación, el urbanismo, atravesándola por todas estas reflexiones de cómo eso se puede utilizar para construir igualdad para las mujeres, ha sido para mí un gran aprendizaje. Y bueno, pues somos parte de la misma red a nivel Latinoamérica, nosotras hacemos parte de la articulación feminista Marcosur. También está aquí Maru Romero, que es también parte de esa articulación, compañera nuestra, y también saludo a las compañeras que ya les voy a contar, hacen parte del Comité de Feministas en Apoyo a Clara Brugada. Aquí están las compañeras Irma, Pilar, Mel, entonces me siento muy complacida de saber que tantas feministas estamos intentando A ver, bueno.
Pues me siento muy complacida de ver que tantas feministas estamos intentando dar continuidad a discusiones que hemos venido poniendo en la mesa hace muchos años, a todos los conceptos que hemos venido insistiendo en construir y ahora con la oportunidad de llevarlo a un programa de gobierno. Y eso, cómo se transforma en política pública, cómo se lleva ese segundo piso de la cuarta transformación con lo que abría Beca esta mañana. Y yo quiero empezar por decirles que esta larga historia, sí, viene de las sufragistas, de la revolución industrial, del movimiento de mujeres, que cada uno de nuestros derechos se han construido a fuerza de la lucha de las propias mujeres. Ningún derecho ha llegado por casualidad, nos ha sido concedido, se nos ha soltado por buena voluntad matutina de alguien. Son producto de construcción de propuestas, de elaboración de agendas, de tareas de incidencia, de convencimiento con los otros y de algo muy importante que es la ruptura de cómo entendemos los espacios del poder y de la toma de decisiones y cómo vamos incluyendo otras miradas y otras maneras de hacer las cosas. En esta muy larga historia, yo me quiero referir a una historia muy reciente. En el año 2011, hacia finales del 2011, principios del 2012, la Ciudad de México iba a tener una elección, una nueva elección. Y varias de las activistas que trabajábamos en la ciudad teníamos una seria preocupación porque habíamos ganado para entonces que se cambiara la ley en el Código Penal para el reconocimiento de la liberación del aborto hasta la semana 12 de gestación. Habíamos logrado cambiar las leyes para que se reconociera a las parejas del mismo sexo a través de las, ¿no? Y teníamos una serie de avances importantes y estábamos ante una siguiente elección y queríamos más o menos blindar nuestra ciudad. Entonces, desde Consorcio, la organización que yo dirigí en este momento, convocamos a muchas otras compañeras y organizaciones de la ciudad y nos integramos en una colectividad que después fue muy conocida porque se llamó Ciudad Feminista. Ciudad Feminista, colectiva de articulación de organizaciones que trabajaba para defender los logros y para tratar de empujar nuevas reformas y cambios en la política pública hacia los derechos de las mujeres. Hoy, cuando ustedes ponen en Google Ciudad Feminista, no sé si alguien lo hizo nada más por morbo porque veníamos a este foro, lo que sale es el libro, un libro que está ahorita como muy reconocido a la venta de una urbanista, también feminista, que está diciendo mucho de lo que Ana hoy profundizó en su intervención. Entonces, este pensamiento de la planificación de las ciudades, de un urbanismo que recree y que destruya las desigualdades o que proponga nuevas maneras de construir en la igualdad, es una apuesta de las arquitectas feministas, de las urbanistas feministas, pero también está atravesado por toda una reflexión de una agenda global muy amplia. Desde la colectividad Ciudad Feminista, nosotras hicimos en aquel momento una serie de puntos que nos parecían prioritarios y que quisimos llevar a todos los precandidatos en ese momento a la ciudad y demás, y luego a quien salió ganador en la elección. No hubo retrocesos, tampoco hubo muchos más avances, pero sí hubo un cambio que fue importante y maluco para nosotras. Nosotras habíamos venido instaurando, por ejemplo, un capítulo especial del presupuesto en la ciudad, que era un presupuesto transversal para la igualdad de género, donde se hacía evidente cuáles políticas de manera específica beneficiaban la vida de las mujeres, qué tipo de acciones que implementaba el gobierno eran prioritarias para cambiar la desigualdad. Y habíamos hecho un trabajo con el entonces gobierno de la Ciudad de México para trabajar con la Secretaría de Finanzas y para transversalizar con todas las dependencias, haciendo un catálogo, no sé qué. Ahí me acuerdo, Equidad de Género, que era la organización que estaba movilizando técnicamente la propuesta, era quien encargaba las reuniones y teníamos cosas tipo que venía el secretario de Obras y decía, pero ¿yo qué puedo hacer con perspectiva de género? Bueno, yo ya hice una cárcel de mujeres, nos decía, ¿no? Entonces, hablar con los funcionarios, explicarles que todas las decisiones de política pública cotidiana pensadas desde la perspectiva de género sí marcan una diferencia para la vida de las personas, fue una tarea que se logró y que llevó a que le dieran incluso un premio, un reconocimiento a nuestra ciudad por todo su desarrollo en la política de
presupuestos con perspectiva de género. Y en el siguiente gobierno, estoy hablando de ese gobierno del 2012-2018, no pudimos dar continuidad a esa política. Hubo una reversa importante, se dejaron de mantener las guías, la distribución de los recursos. No que se retiraran los recursos, digamos, no hay tangiblemente pruebas de que se dejó de invertir en ciertas políticas prioritarias, pero se dejó la metodología que permitía visibilizar los logros y visibilizar las políticas favorecidas y demás. Hoy estamos en un escenario distinto. El ejercicio de gobierno que fue después de 2018 a la fecha, es decir, con la doctora Claudia y ahora con el compañero Martín, ha intentado reubicar, digamos, esos ejercicios, volverlos a señalar. Y durante el gobierno de la doctora Sheinbaum pasó algo muy importante, si queremos pensar en la ciudad como una ciudad que piensa en las mujeres como prioritarias, y fue la dichosa autoadjudicación de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que implicó 11 medidas prioritarias, de las cuales me gusta mucho destacar 2, que le tocaron directamente a la policía de la Ciudad de México, porque no sé si alguien recuerda las manifestaciones del 2019 en la ciudad, las dichosas manifestaciones del glitter. Es una parte importante del momento actual para entender la movilización feminista y para entender lo que vino pasando en la ciudad, porque es la primera vez que se traspasan las movilizaciones de mujeres a lo que se conoce como la acción directa. Y la acción directa fue desde romper las puertas de la entonces Procuraduría de Justicia, hacer las pintas en las estatuas emblema, como el ángel de la independencia que nosotros le llamamos la Victoria Alada, ¿no? Y demás. Pero en el marco de esas manifestaciones, o digamos, el surgimiento de esas manifestaciones estaba basada en un caso concreto de una denuncia de violación de una adolescente por parte de policías activos de la Ciudad de México. Y ese, digamos, fue el catalizador de mucho enojo por parte de muchas feministas muy jóvenes que quizás no traían todo ese bagaje conceptual del feminismo, ni habían hecho una reflexión de las revoluciones y demás, pero que eran compañeras que habían vivido en carne propia el acoso callejero, las agresiones en las escuelas, muchas violaciones sexuales. Y ojo con esto, porque cuando una piensa en la acción directa y quiere decir chicas, pero así no, esa tentación que nos da mucho de el movimiento feminista siempre ha sido pacifista y demás, también hay que escuchar en dónde están paradas, digamos, las compañeras que deciden transitar a una manera directa de hacer el llamado a la acción, a la intervención institucional y demás. Lo señalo porque en una de las reuniones que tuvimos con la jefa de gobierno posterior a las manifestaciones, escuchamos la narración de por lo menos 16 compañeras de las que habían hecho parte de esas movilizaciones y todas, una tras otra, narraron cómo había sido su violación. Entonces, estamos hablando de un nivel de agresión física, de un nivel de frustración de las compañeras que no encontró otras maneras de transmitirse en ese momento. Pero lo que importa es cuáles son las maneras que encontramos para atender lo que están denunciando y para dar salida a esta crisis que se está planteando. Yo siempre lo quiero mirar en positivo. Resulta que si una piensa que de esas movilizaciones surgieron las mesas de trabajo con la jefatura de gobierno y con la fiscalía, ahí se iniciaron los reportes que hablaban de cómo los policías estaban cometiendo agresiones, acosos o violaciones no solo contra ciudadanas en la ciudad, sino incluso contra compañeras de su misma fuerza. Entonces nos hicimos una mesa de diálogo y de ahí se derivó un informe trimestral en el que la Fiscalía nos informaba los casos, los iba identificando y se comenzaron a tomar medidas al interior de la policía. Hoy lo que les quiero decir es lo que escuché la semana pasada. Las mujeres policías empezaron a hacer llamadas a que las mujeres cubrieran las marchas para evitar las agresiones que implicaran alguna agresión sexual, algún acoso y demás.
fue una medida que incluso se criticó de poner mujeres contra mujeres, pero lo cierto es que al gobierno le toca imaginar otros escenarios y ese fue un escenario de respuesta posible. Tuvo un momento de mucha crisis frente a agresiones de unas manifestantes con las propias mujeres policías, pero eso se ha logrado revertir, se ha logrado hacer procesos de diálogo, de acercamiento y ha disminuido muy sensiblemente el número de heridas o lesionadas en manifestaciones. De las de 2019 y 2020, a la fecha, las últimas manifestaciones, por ejemplo, del 25N pasado, la diferencia fue que antes había 54 personas hospitalizadas por agresión y esta vez hubo 4. Entonces, no hemos logrado que haya tasa cero de agresión, pero ha venido disminuyendo. ¿A qué voy? ¿Cuál es el resultado interno? Para que hubiera muchas mujeres policías atendiendo las marchas feministas, primero había que contratar más policías, un espacio muy hecho para los hombres, digamos, ¿no? Y había muchas mujeres que sí querían ser policías y la prueba es que ha crecido 40% el número de policías mujeres en activo. Obvio, había que ver quién mandara y no había suficientes mandos femeninos. Entonces, la estadística de cambio de mandos femeninos en la policía del 2019 a la fecha creció del 11 al 46%. Las jefas policías. También subió el porcentaje de mujeres que reciben condecoraciones en la policía. ¿Y qué creen que pasó? Bajó considerablemente el porcentaje de mujeres agredidas por compañeros policías y se hicieron carpetas de investigación. Decidí tomar este ejemplo como un ejemplo muy claro que explica cómo la confluencia de las demandas sociales de los movimientos, aunque tengan momentos de ruptura y de confrontación fuerte, si se atienden bien y si se canalizan correctamente, lo que arrojan son transformaciones necesarias y bondadosas. Entonces, ¿cómo nos imaginamos que van a ser ahora las respuestas institucionales que se den a la agenda que está puesta sobre el escenario y que se ha venido atendiendo, pero que todavía tenemos temas importantes por delante? Hace un mes recibimos una agenda construida por mujeres de la ciudad en una red que se llama Red Violeta, que también vi que están por aquí las compañeras, que aglutinaba 6 temas prioritarios. Lo contrasté para esta conversación con la agenda que las redes de entonces Ciudad Feminista, hoy República Feminista, trabajaron y presentaron a la ganadora de las elecciones, la jefa anterior de gobierno y hoy candidata a la presidencia, doctora Sheinbaum. Y había 13 temas en aquella agenda. Hoy se están presentando 6. ¿Se atendieron 7 temas? ¿Quedaron resueltos? No. Se están fraseando distinto, van cambiando las prioridades, pero sí se han atendido temas. Es cierto que el feminicidio ha bajado tasas de impunidad en nuestra ciudad. Lo reconocemos las feministas, prácticamente todas las feministas, hasta las que están muy enojadas con el gobierno federal, porque no hay manera de negar que cuando tú le cambias el rostro a la impunidad y mandas el mensaje de que matar mujeres no va a pasar desapercibido y se va a sancionar y se va a buscar a los culpables, cambias la lógica de no es tan fácil matar mujeres. Entonces, de disminuir los índices de impunidad, disminuye la facilidad de cometer el delito. Y esas son cifras que hemos podido conocer mensualmente porque la alerta de violencia de género contra las mujeres ha obligado a un informe mensual al que se convoca a todo el mundo y que se transmite abiertamente. Entonces, todo el mundo tenemos acceso a esa información. Entonces, yo digo, vamos por buen camino y cómo vamos a poder potenciar que vaya muy bien. Y aquí viene la parte de mi emoción, porque Clara Brugada, la compañera Clara Brugada es una compañera feminista de origen, comprende nuestra agenda porque la ha construido con nosotras, pero sobre todo gobernó la alcaldía de Iztapalapa como yo creo que se debe gobernar cualquier ciudad, con una perspectiva de igualdad, de acercar servicios y de transformar esta aridez de las ciudades pensadas desde lo masculino
colocando al sujeto político beneficiario, identificando sus diferencias. Lo ha venido haciendo bien cuando fue alcaldesa en Iztapalapa, y yo creo que lo tiene que hacer mejor cuando sea jefa de gobierno en nuestra ciudad. Por eso celebro que se estén haciendo estos foros en donde venimos, colocamos los asuntos a discusión, dialogamos, tratamos de identificar prioridades, porque con eso se va a construir programa de gobierno. Entonces yo estoy más que convencida de que ahí vamos a estar, que vamos a arrastrar la pluma, que vamos a cruzar la agenda de los 16 temas del 2018 con los 6 temas presentados de ahora, con todos estos 7 conceptos que nos ha colocado Falú en la discusión sobre cómo pensamos la planeación urbana, intentando erradicar desigualdades, y luego cómo cruzamos todo esto con lo que ya empezó a ser clara en Iztapalapa y que debemos llevar a toda la ciudad, no solo utopías para todas las alcaldías, que suena muy bonito, que además rima bien y nos sirve como eslogan de campaña política, sino pensar en serio qué es un sistema de cuidados y por qué establecer un sistema de cuidados con cargo al erario, con responsabilidad empresarial, social, institucional. Es un asunto de justicia. Ana Falú mencionó la división sexual del trabajo. Esa cosa que justifica que las mujeres estemos en la vida privada y los hombres en la vida pública, y que sea parte de quién sabe qué imaginario pasado de quien hace política pública, porque hace mucho que nuestras sociedades no funcionan así. No solo porque un salario no alcanzaba y las mujeres tuvieron que salir a trabajar para traer más dinero a los hogares y a las familias, sino porque las mujeres, en tanto personas de derechos, de ambición, en tanto sujetas con deseos de desarrollo, nos fuimos a desbordar las escuelas, a estudiar, a meternos en todos los campos. Ya dije que hasta en la policía y en todos lados. Entonces, si nosotras estamos en la vida pública, si en un país como el nuestro la Constitución marca paridad para la participación política, no hay ningún argumento para seguir pensando que la vida privada compete a lo femenino y la vida pública a lo masculino. Entonces, necesitamos que los hombres vuelquen hacia las tareas del cuidado y del hogar, porque la vida pública y la vida privada es un espacio en donde estamos todas y todos, y necesitamos pensar en cómo las tareas del cuidado no remuneradas han venido siendo históricamente soportadas por las mujeres bajo un argumento muy simpático de las tareas por amor. No es por amor, es trabajo no pago, y para mostrarlo hemos venido haciendo encuestas. Comenzamos por medir el uso del tiempo y por demostrar cuánto tiempo invertíamos las mujeres en esas tareas, cuántos los hombres, y entonces a nosotras cuánto tiempo nos queda para el ocio, para el esparcimiento o para el desarrollo personal. No es justo. Luego dijimos, a ver, ¿y cuánto cuestan las tareas del cuidado? ¿Ustedes han revisado el resultado de la encuesta satélite del INEGI? La aportación económica del trabajo de cuidado en la última contabilidad satélite oficial que se hizo, representaría alrededor del 27% del Producto Interno Bruto. Me gusta ponerlo en ejemplos. La recomendación internacional de cuánto se invierte en educación de los productos internos brutos es 6%, Pablo, o 4%, 8%. Para los países, y muy pocos países, sobre todo de los desarrollados, son los que alcanzan esa inversión en educación, pensando en infraestructura, en instalaciones, en personal, en docentes y demás, ¿no? Imagínense cuánto es el 27% del PIB. Ergo, no hay dinero en el mundo que alcance. No vamos a financiar y a pagar cada una de las tareas del cuidado que se hacen. Entonces, ¿cómo vamos a redistribuirlas? Y cómo hacerlas va a dejar de ser un subsidio de las mujeres a la sociedad. Eso es algo que empezó a ocurrir en las utopías, pensando en sistemas de cuidados donde las mujeres puedan contar con apoyos para descargar hijos e hijas y que se pongan a hacer algún taller gratuito, nadar, hacer box, karate, fútbol, lo que quieran las criaturas, mientras las mujeres o van a un servicio de atención, o van a un taller de lectura, o van a recibir un masaje,
o dejan su ropa a lavar por $1, o compran comida a 11 pesos nutritiva y llevan a casa. O sea, todas esas medidas es de verdad ponernos a pensar en cómo hacemos justicia a una distribución de tareas que ha sido injusta. Eso es pensar en las mujeres, eso es construir una ciudad feminista, y nos falta mucho, porque incluso a las utopías les falta, porque se han hecho a fuerza de voluntad y de recursos locales, y eso ha sido muy costoso, y eso ha sido muy difícil de sostener, y habrá que pugnar porque se sostengan, porque el modelo se profundice, porque haya recursos federales y del gobierno local que se invierta en esas tareas, y porque todas las acciones de política pública que se hagan en la ciudad se hagan siempre pensadas con perspectiva de género y con un análisis que elimina esa neutralidad que genera injusticias y que coloca a las personas con sus diferencias y con sus necesidades diferenciadas en el centro de las actuaciones políticas. Eso es real. Poner en el centro la vida implica poner en el centro los derechos de las personas, y ese es el gobierno al que aspiramos, y esa es la ciudad feminista que nos merecemos. Muchas gracias. Pues ya oyeron esta mesa, 3 participaciones muy contundentes. La verdad, pues nos deja mucho que ir pensando, ¿no? Ir analizando. Seguramente ustedes tengan algo que mencionar, así que tenemos 30 minutos para poder hacer intercambio de ideas. Les pediría que fueran muy contundentes, que no fueran más allá de 3 minutos para poder sociabilizar la palabra. Entonces, y bueno, la compañera que está acá, y una, los voy pasando. 1, 2, 3, 4. Bueno, aprovechando el tiempo, me llamo Patricia, también fui feminista en mi juventud y creo que toda la vida. Creo que todo se concentraría en hablar simplemente de la construcción de un nosotros basado en el respeto y el reconocimiento, no la tolerancia. Tenemos que aceptar que gracias a la diferencia tenemos esta diversidad de culturas que tiende cada vez a ser más diversa. La cosa que me gustaría proponer es que en experiencia de campo, las mujeres, me ha tocado participar en un proyecto de autoconstrucción de mujeres con todo un sistema de construcción, donde la construcción se hizo con base en las necesidades específicas en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, con material además reciclable de una carbonífera. Y las casas se hicieron pensado en el uso que se les iba a dar a estas casas para migrantes que se quedaron varadas allí en la frontera y que eran trabajadoras de maquiladoras, no tenían tiempo, entonces el diseño de la casa se hizo pensando en lo que iban para lo que iba a servir la casa. Esto lo comento porque creo que la planeación, como bien lo señala Dafne, se tiene que hacer en lo local, porque no son lo mismo las necesidades de las personas de las zonas rurales de la Ciudad de México que las de la Unidad Tlatelolco o que las de la Colonia Narvarte. No se puede hacer una política pública general a menos de que esta sea el trabajar en cada situación con las necesidades de cada colonia y de cada área local. Creo que las personas en lo local saben qué necesitan. Por ejemplo, en el caso de la Magdalena Contreras se necesitan centros de atención para la niñez, porque allí casi todas las madres trabajan y las abuelitas son las que se hacen cargo del cuidado de los niños. En Tlatelolco es la seguridad y en la Colonia Narvarte pues son otras, no totalmente diferentes, como centros donde ellas puedan llevar a cabo actividades recreativas, pintura, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias. Por acá, si me dicen los compañeros que están realizando una transmisión en vivo, entonces si es posible que se pongan acá adelante, por favor. Claro. Nombre y organización. Compañeros, compañeras, yo soy Delia Quintero y aplaudo mucho a la mesa, los temas, estos trabajos nos permiten avanzar, reflexionar y más componentes de la calidad que tiene la mesa. Aplaudo mucho a todas ustedes. 2 puntos nada más. Reafirmo que los cuidados nosotros le entregamos, yo pertenezco a una colectiva que se llama Violetas por la Ciudad y le entregamos
a nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, una agenda donde nosotros hay varios puntos importantes, pero efectivamente, lo mencionaba Dafne, el acento lo ponemos en los cuidados. Creo que hay que seguir insistiendo, compañeras, en este tema, porque este tema nos permite que las mujeres sigamos avanzando en todo, en lo social, en lo cultural, en la recreación, tener donde tengamos a los pequeños ocupados y que ese tiempo nos permita a nosotros utilizarlo para tener lo que queramos hacer, como dice la doctora Claudia. Creo que hay gente que también quiere estudiar y a veces por motivos de cuidar a los pequeños, sobre todo las mamás jóvenes, que no pueden seguir los estudios porque hay que cuidar a los menores. Creo que hay que seguir empujando, de verdad, que haya lugares donde que los gobiernos se involucren para que nosotras con toda tranquilidad podamos dejar a los menores y poder utilizar el tiempo para seguir avanzando en la vida cotidiana de las mujeres. Y, obvio, a mayor capacitación y recreación de las mujeres, pues seremos más felices. Otro tema, hablando de urbanismo, de imagen urbana, es muy importante el tema de la basura. El tema de la basura, creo que tenemos también que coadyuvar con quienes tienen los mandos acerca de este tema, ¿verdad? De la limpia. ¿Por qué? Porque es importantísimo que la imagen urbana se cuide y lamentablemente nos falta mucha cultura para tener limpias las calles, los espacios. Estamos pensando en espacios para que nos ayuden en la recreación, sí, pero a veces no traemos la cultura de colocar la basura en su lugar. Y hay espacios hermosos, casas de cultura, edificios públicos, que lamentablemente uno llega y hay basura fuera de su lugar. Creo que la imagen urbana debe de ser atendida y se deben los gobiernos, ojalá que nuestra Clarita pueda hacer una campaña profunda acerca de seguir separando la basura por el bien de nuestro medio ambiente, pero dos, también por imagen urbana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La compañera Pilar. Hola, Pilar Muriedas. Quien me conoce ya sabe que tengo más de 40 años de estar insistiendo y resistiendo con la agenda feminista. Una pregunta primero y luego mi propuesta. Una es, no entiendo quién va a recoger esto que estamos. O sea, bueno, me la responden después, ¿no? Porque pues sí, están saliendo las exposiciones excelentes y ya estamos en las propuestas bajadas hacia lo concreto. Entonces me entró la inquietud, digo, bueno, ¿qué? Está bien que se conozcan, pero ¿y luego? Bueno, es una pregunta. La otra es que, miren, después de estar 40 años en la resistencia, llegué pues ya a la adultez mayor. Y hemos estado trabajando un proyecto tanto con mujeres de Oaxaca como de acá de la Ciudad de México que se llama Derechos y Deseos Postergados. Estamos impulsando cómo realizar eso que se fue quedando y que por andar en el cuidado de otros, de otras, y bueno, abriendo espacios para cumplir esos deseos postergados, ¿no? Nos está yendo maravillosamente bien, pero también estamos trabajando algo que quisiéramos que quedara ahí donde tiene que quedar, que es la vivienda para mujeres adultas mayores en soltería. O sea, no queremos ser una carga. Y estamos ahí de arrimadas, bueno, yo no por fortuna, pero muchas haciendo una lata, arrimadas con el yerno, con la nuera, o con todos los otros en nuestras casas, y es un derecho
que no puede ser, hace rato platicaba con Pablo y con Gaby cuando expuso, que se está alargando mucho nuestra esperanza de vida y resulta que ya no somos sujetas de acceso a la vivienda. Entonces, bueno, tenemos todo un proyecto maravilloso desarrollado de vivienda colaborativa para mujeres adultas mayores en soltería. Sabemos que hay muchas otras demandas, pero en particular yo quisiera que quedara esta y que ojalá la pudiéramos desarrollar en esta ciudad que tanto amamos. Gracias. Muchas gracias. La compañera puede venir y se prepara la compañera Misaira. Vamos a hacer una ronda de estas 5 participaciones. Regresa a la mesa y volvemos a hacer el micrófono para el público. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Norma Gálvez Perea y vengo de la alcaldía de Tlalpan. Soy militante de Morena y también participo en una colectiva que se llama Feministas en Tierra Firme. Bueno, escuchando las ponencias tanto de las 3 excelentes ponentes que tuvimos el día de hoy, pues la verdad, yo soy una mujer relativamente joven, tengo 47 años, pero en el tema de ser una mujer habitante de la Ciudad de México, con tu participación de datos, Gabriela, que tuviste, pues a mí sí me genera todo un tema en que hay que hacer toda una armonización de leyes en temas de movilidad para las mujeres. O sea, la pirámide se va a invertir y yo pienso en las mujeres que diariamente se mueven en el metro y que ya con sus condiciones de los cuerpos, como dijo Ana Falú, se van desgastando, pues como yo pienso el metro, esos de la línea naranja que son 50,000 escaleras y nada de temas de elevadores y cuestiones de esas, ¿no? O sea, en temas del acceso a la movilización, ¿no? También el tema de las mujeres, también que hablaba Ana Falú, el tema de que las mujeres que viven su edad mayor en soledad, ¿no? O sea, todo este tema de la vivienda que exponía la compañera que me antecedió, cómo repensar en otro foro donde estuve, que se habló sobre el tema de la planificación y lo que tiene que ver la infraestructura de la zona metropolitana. Bueno, pues creo que muchas feministas que hemos pensado que al final de nuestros días vamos a terminar solas, pero queremos acompañarnos. Bueno, pues pensar a lo mejor en estos espacios colectivos, comunales, donde unas y otras pues podamos cuidarnos y hacer vida colectiva. Gracias. Muchas gracias, compañera. Buenas tardes, mi nombre es Misaira Reyes de Tlatelolco y además de la alcaldía Cuauhtémoc. Cosa difícil porque es el centro de nuestra ciudad. Bueno, pues nosotros las feministas decimos que nuestro espacio feliz es el feminismo, pero no porque sea un tema de autoconsumo, sino porque ahí discutimos las ideas todas, de todas las maneras, ¿eh? Entonces podrían decir ustedes, ¿no se ponen de acuerdo? Sí, damos los argumentos, pero es nuestro espacio feliz porque llegamos a la máxima que reclama la democracia, que es el consenso. Es decir, la discusión en donde se aporte un resultado final, no a través de un voto de mayorías, porque tenemos que ser, como bien decían las compañeras en mesa, inclusivas, transversales, revisar todas las poblaciones. Entonces el consenso, imagínense lo que nos lleva a decir, está muy bien, aquí hay una iniciativa de ley, ¿no? Aquí hay una agenda para la compañera Clara Brugada. Y vamos a insistir en participar en los espacios. ¿Cuáles? Todos. Alguna vez nuestro gobierno dijo, se están infiltrando, y yo digo, no. Yo soy una mujer feminista
que apoya esta cuarta transformación. Infiltrada no soy, tengo un nombre, tengo un rostro. Además, tengo la valentía de pararme con mis compañeras feministas a decirles también, vayamos a construir, impulsemos a compañeras para que estén en estas mesas, para que estén dirigiendo una ciudad o lo que es ahora un país. Es así como hoy tenemos dos grandes candidatas, pero necesitamos estar a esa altura. Y la altura también implica que de vez en cuando nos tenemos que llamar o convocar a no a la reflexión, sino a la crítica al interior de nuestro movimiento, que en teoría tendría que abrazar todas estas cosas. Para una ciudad feminista yo sí sueño que el diálogo con las compañeras de otros colectivos y colectivas, desde lo más radical o con posturas que además, pues, si no somos radicales, ¿cómo lo vamos a transformar? Porque hay que cambiarlo todo de raíz, justamente porque todo fue hecho a medida patriarcal. Entonces no podemos ir acomodándonos a modo, radicales todas. Pero que el diálogo no se cierre. En alguna ocasión la jefa de gobierno entonces, Claudia, abrió un espacio en donde dijimos en el feminismo, Violeta, a Chihuahua, muy bien, no hay miedo de dialogar con nosotras. Necesitamos que este nuevo gobierno reabra ese espacio. Necesitamos que este nuevo gobierno no ponga ni mujeres policías, ni mujeres ciudadanas a cubrir la marcha del 8M. No somos más peligrosas que el hombre que mea un monumento a diario. No lo somos, porque nos hace más daño esos olores de esos meados, eso le ayuda más a los árboles. Quizá tendríamos que sembrarles más árboles a los caballeros. Entonces también necesitamos compañeros que sí abracen nuestra lucha, pero que también respeten los espacios de organización de mujeres, en donde nosotras tenemos que discutir qué nos conviene. Necesitamos tener una postura también, bien ya lo decía una compañera anterior a mí, sobre armonización de las leyes que ya existen, hagámoslas una realidad. Y entre lo colectivo, vamos a escribir y regalar lo colectivo tantas veces sea necesario. Me tocó escribir para esto que decían de Violetas de la Ciudad, la parte de los cuidados. Y lo voy a regalar, hoy ya no participo ahí. Pero mañana será jacarandas de no sé dónde, feministas 4T, ¿no? Que ahí estamos muchas compañeras, Mujeres Unidas por Cuauhtémoc. Estamos en varias partes que te dices, otra vez tú, otra vez yo, ¿no? Y regalaremos lo colectivo hacia lo colectivo porque no es nuestro, no nos pertenece como no nos pertenece una sola agenda. Pero sigamos construyendo con el colectivo, compañeras, no sobre el colectivo. No nos engañemos. Espero que para la siguiente reunión, para que esto se le dé seguimiento, que no sea esta única vez en lo que llegamos a ganar o no, que vamos a ganar, traigamos aquí a más compañeras que estén reticentes a escuchar las formas del patriarcado, pero en donde es importante que todas nosotras nos involucremos y las involucremos. Nos tenemos que quitar muchas de los signos y apellidos que nos van colgando con el tiempo. Es decir, ahí viene la Misaira rebelde, con ella no puedes hablar, aguas porque es guerrillera, pero también quitémonos esas etiquetas, démonos la oportunidad de conocernos a las otras, entre nosotras, pero sobre todo de reconocernos en nuestros liderazgos, todos, que podrán ser desde los artísticos hasta permear en el territorio, como organizar lo que ayer viví con la compañera que me antecedió en la palabra en Tlalpan, que me pareció maravilloso. Un grupo de mujeres discutiendo sobre la paridad de género y empezó a las 12 y terminamos casi a las 4, con consensos formidables. Tenemos que estar en el territorio discutiendo. Sí, pero que no se quede allá, ni en un chat, ni a ver quién está aquí al frente, sino que nos llamemos tantas veces sea necesario para que sea todo ley, pero para que esa ley sea una realidad. Pues felicidades por este espacio y démosle la continuidad. Muchas gracias, Misaira. Quisiera preguntar si hay algunas participaciones más. Ok, dos más. Ok, entonces esas dos y cerramos, ¿no? Sí, de una vez, porque si ya no hay más, de una vez. Entonces la compañera Irma y la compañera también. Bueno, muchas gracias. Saludo esta actividad, realmente creo que es valiosísima, no vamos a ser muy breves. Yo vengo en carácter Irma de la Cruz Vázquez, soy habitante de la demarcación territorial Cuauhtémoc y soy concejala en este momento de la misma alcaldía. La Cuauhtémoc, corazón de la ciudad, ¿sí? Y bueno,
todos los temas que tocaron nuestra compañera Gabriela, nuestra compañera Ana, cruzan totalmente la alcaldía Cuauhtémoc, la demarcación Cuauhtémoc, porque ustedes saben que aparte de los 458,000 habitantes que somos, hay un flujo de millones de personas diariamente. Entonces, los temas que aquí se mencionan, bueno, primero como integrante de Mujeres Morena República, nosotros haremos llegar a la mesa los resolutivos que hemos trabajado en múltiples foros, en múltiples lugares, y que se los haremos llegar como Mujeres Morena República, pero también como concejala. Yo quisiera, aparte de lo que dijeron de vivienda, nos ha tocado ver, compañeras, cómo la pensión de la tercera edad le sirven a las mujeres en estado de soltería, como decían, para pagar su renta, ¿sí? Porque no tienen vivienda, porque rentan. Bueno, la Cuauhtémoc en el centro, imagínense cómo está el problema de las viviendas, están construyendo grandes edificios que valen 3 millones de pesos y obviamente, nadie, cuando menos, como dicen, vean los grandes edificios en la Cuauhtémoc, pero de veras, yo no lo podía creer, pero tenemos vecinas que con lo que les da la pensión de la tercera edad pagan su renta, y eso que consiguieron una renta barata, y viven del apoyo de la comunidad, ¿verdad? Para que puedan comer, para que puedan hacer otras cosas. Bien. Creo entonces que es muy importante lo que han estado mencionando, que tenemos que avanzar en todos estos problemas. Y yo planteo un tema que nunca he participado en el movimiento urbano popular, ni he sido solicitante de vivienda, ni nada de eso, pero he revisado, y aquí me gustaría mucho a ustedes, Ana y a Gabriela, en el caso de estos temas. Se habla de que en Europa, de que en algunos lugares hay rentas, es decir, tú le puedes, el gobierno, la autoridad construye vivienda para personas que no tienen que ser propietarias, porque pues cómo está el problema de que pidas un crédito de vivienda en el INVI, en el no sé qué, como dijo la compañera que me antecedió, pues ya no eres sujeto de ningún préstamo ni de nada, porque estás muy viejo, ya te vas a morir, ¿no? Entonces, que veamos este otro enfoque. Yo lo conozco en el caso de la Cuauhtémoc, con organizaciones, ahorita no recuerdo el nombre, que tienen lugares, ahorita me acuerdo cuál es algo como el Monte de Piedad, pero no es el Monte de Piedad, que tiene rentas y que les dan renta a las personas a bajo precio, y que pues es renta, ¿sí? No les cobran caro. Busquemos otras opciones, que busquen los especialistas otras opciones, que no a fuerza tiene que ser que te den una vivienda, y que son unas viviendas que realmente es una cosa terrible, ¿verdad? Menos de 40 metros de vivienda para familias, ¿no? Bien, entonces creo también, comparto todo esto, en colonias, en muchas colonias de la Cuauhtémoc, el índice de embarazos en adolescentes es terrible y nos toca directamente, compañeras de nuestros comités de Morena, de esto, que están enfrentando el problema de sus niñas embarazadas y todo lo demás. Creo que haremos llegar todas las propuestas, pero felicito, realmente creo que esta es la forma en la que vamos a ir avanzando, y también toda la confianza con Claudia y con Clara, que vamos a dar un avance muy grande en nuestras demandas, que son muchísimas, ¿verdad? Muchísimas, no da tiempo para más, pero gracias a todas, y para mí es una gran riqueza escucharlas a todas. Buenos días a todas y gracias por este trabajo que están haciendo, me ha dejado mucho, pero yo sí quisiera en esta parte de la planificación que sí nos lleváramos, que tenemos que defender nuestro territorio a nivel de las colonias, de los barrios, porque esto nos está implicando, por ejemplo, la carencia de agua. Lo que mencionaban hace rato varias compañeras, cómo se siguen haciendo, yo me pregunto, edificios de 40 pisos, y en estos precios de 3 millones, ¿quién va a tener acceso a eso, no? Yo creo que si en esta planificación tenemos que dejarnos claro que tenemos que defender el territorio y el agua, principalmente planteando también todos los cuidados, quiénes son las que lavan en la casa, quiénes son, a quién afecta directamente más esta carencia de agua. Volvemos a las mujeres. Entonces tenemos que defender este territorio desde esta planificación. Yo digo que ya más construcciones, si no van a garantizar el agua para los que estamos al lado viviendo en estas colonias, pues que les hicieran, porque se da la concesión a todos estos edificios gigantes
y a las colonias aledañas nos quedamos sin agua. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cederle la palabra a la mesa. Igual les pediría que fueran muy concretas porque ya son cerca de las 12. Entonces, si bien lo ven, de la 1, perdón. Iniciamos con Dafne. Yo, como todas las compañeras que han intervenido hoy, comparto la expectativa de que las propuestas que hemos venido construyendo, no para este proceso legislativo, no para este proceso gubernamental, sino a lo largo de la historia reciente, van a tener buen puerto. Queda de frente una serie de retos que me parece siempre es importante ver cómo vamos a abordar y cuán difíciles son. Justamente ahorita un tema que fue central fue el tema de la vivienda, ¿no? Varias intervenciones diciendo el derecho a la vivienda de quienes ya no tienen derecho a pedir préstamos para comprar una vivienda o no quieren comprar una vivienda porque no la pueden pagar. Entonces, ¿cómo se garantiza que no estén en algún lugar que no sea de su propiedad, que implique malestar de la vida cotidiana? Entonces, y frente al tema de se necesita vivienda, una intervención que dice no se puede construir, no se puede seguir construyendo vivienda, no esos edificios, no porque nos dejan sin agua. Esa es la historia de toda propuesta, compañeras. Cuando trabajábamos presupuestos con enfoque de género, antes de que hubiera una ley transversal de presupuestos y antes de que se instaurara el anexo 13 para la igualdad, o sea, estoy hablando de los primeros programas etiquetados en el año 2000, los 3 primeros programas. Cada que venía el presupuesto, de nueva cuenta no existían. Y había que volver a insistir, y había que volver a colocarlos, y había que hablar de la prioridad. Pero siempre la discusión era la misma. El dinero es este. Donde tú lo pongas, lo estás dejando de poner en otro lado. No hay más dinero y el dinero no se inventa. Entonces, las buenas decisiones de política pasan siempre por decisiones racionales y por elegir en dónde quieres colocar la inversión. Entonces, no es una tarea fácil. Nos queda claro a todas, espero, que no nos pase como le pasó a las chilenas, que llegó el gobierno nuevo y a los 15 días ya lo estaban dejando de querer y lo dijeron que era traidor y ya no iban a seguir con... Transformar las estructuras del poder no es algo sencillo. Transformar la política pública, pregúntenle a Alejandro, ¿cuántos años llevas intentando hacer cosas, Ale? No, lo digo en serio, porque es que ¿cómo hacemos un sano equilibrio entre nuestros sueños del todo y las posibilidades de lo que podemos ir concretando paso a paso? Y ahí, ¿qué nos toca a partir de nuestras exigencias y a partir de nuestras posibilidades de acción? Siempre lo quiero mediatizar porque si no, la tolerancia y la frustración luego es baja y luego nos toca que abandonamos muy rápido los sueños. Yo he hecho incidencia política de la agenda feminista desde los 90s, como ya narraba Beca en mi currículum. Claro que he aprendido a lo largo de este tiempo que la cosa es lenta, pero que las transformaciones sí pueden ocurrir, y mi ejemplo más concreto de que las mujeres podemos cambiar el mundo es, este año estamos celebrando 70 años de que se cambió la Constitución para que las mujeres pudiéramos votar. 70 años, a lo mejor alguien aquí ya tiene esa edad. Es un tramo muy corto de la vida, y ahí logramos el derecho a poder elegir a nuestros gobernantes. Y hoy, por primera vez, vamos a elegir a nuestra primera mujer presidenta. Y la mitad del Congreso son mujeres. Y la mitad de los gabinetes están llegando a las mujeres. Y estamos en todos los espacios de toma de decisión. Claro que cambiamos. Viendo para adelante, a lo mejor siempre pensamos que es más lento, pero viendo de reversa, es muy fácil identificar lo que hemos logrado. Y esa es la expectativa. Clara ya logró cosas en la alcaldía, las vamos a recuperar, vamos a tomar lo mejor de eso, pero Clara va a gobernar esta ciudad y vamos a dar un vuelco total a cómo las mujeres merecemos y llegamos a tener un gobierno que responde a nuestras necesidades y que puede tomar decisiones que nos coloquen en el centro.
Muchísimas gracias a Dafne. Ahora le vamos a pedir a la compañera Ana Falú si tiene algún comentario sobre las participaciones de las compañeras aquí en el foro. Por supuesto, primero agradecer muchísimo estas participaciones activas, políticas, comprometidas, y sumarme al optimismo de Dafne. Y me voy a sumar al optimismo de Dafne porque conozco mucho, desde la distancia y desde lo que he podido participar, la historia de la izquierda gobernando la Ciudad de México. Y ha sido siempre avance. Programas pioneros para las ciudades de América Latina. Entonces creo que sí, y Clara ha demostrado en su ejercicio de gestión toda su voluntad política y su capacidad de hacer. No solo su marca de origen feminista, sino su capacidad de hacer y de gestionar, que esto no es sencillo, ¿no? Entonces creo que sí, tenemos todo el derecho de ser optimistas y de pensar que hay una oportunidad muy promisoria para la Ciudad de México. Quiero comentar dos cuestiones puntuales. ¿Se me está escuchando bien? ¿Sí? Bueno, porque yo perdí las imágenes, entonces me quedé... A ver, dos cuestiones muy puntuales. Voy a comenzar por el agua, que lo planteó una compañera. También sobre el tema del agua, como el tema de la polución, estos temas ambientales tan caros a la vida de las personas, pero particularmente a la vida de las mujeres, porque como bien lo dijo la compañera, las grandes gestoras del agua son las mujeres, las de la higiene, las de la limpieza, las de las mascotas, las de las plantas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, el agua es un tema central a ser gestionado en este mundo de carencia de agua. Yo estoy en este momento en Barcelona, en donde hay carencia de agua y se está regulando en una ciudad rica como es Barcelona, en un país rico y desarrollado como es España, se está planteando el control y la gestión del agua. ¿Quiénes desperdician el agua? El agua la desperdician el extractivismo de las mineras, el extractivismo de los cultivos intensivos como las paltas, ¿sí? Que secan los ríos y dejan sin agua a la población. Entonces el control del agua también es un terreno en disputa y es un terreno político. La vivienda. Me encantó la propuesta de la vivienda. Hay propuestas que se llevan adelante hace mucho tiempo. En América Latina tenemos, lamentablemente, digo yo, que tengo mi expertise de base, es el tema de la política de vivienda, que tenemos como la vivienda en propiedad como la solución, como la aspiración. No tiene que ser la vivienda en propiedad la gran aspiración, ni lo debería ser, como no lo es en muchos países. A mí me tocó vivir en Holanda 6 años de mi vida y la vivienda no es en propiedad. La gente alquila, regulada por el mercado y controlado el mercado por los municipios, en donde los gobiernos locales tienen un rol central. O hay cooperativas de vivienda. En este momento han crecido en los países desarrollados las propuestas alternativas de cooperativas de vivienda en tenencia por 75 años, por 80 años, en tenencia con alquileres regulados, justamente para evitar la gentrificación y que echen a los sectores más pobres de las ciudades por en donde el valor del suelo urbano es lo central en la disputa territorial de las ciudades. Entonces hay mecanismos, como les decía antes, por ejemplo, el plusvalor del suelo urbano. ¿Cuánto le cobro a los sectores de la riqueza y dónde los distribuyo y para qué? ¿Y para quiénes? Hay mecanismos, hay herramientas y hay modos de resolver el tema habitacional que no es solo con la propiedad, en donde puede poner los terrenos el municipio, en donde hay créditos cooperativos, en donde la gente paga una renta controlada que tiene que ser más bajo que el promedio del área en donde se hace la construcción de la vivienda, que es vivienda del Estado municipal.
y sobre todo para los adultos mayores, para las mujeres viejas y los hombres viejos. Viviendas reguladas por los municipios y que tienen la posibilidad de reciclarse cuando se dan los procesos de deceso. Entonces hay esto. En Argentina se ha hecho una experiencia en la gestión de gobierno anterior, en Neuquén, que es una experiencia excelente, que les invito a buscarla, que es un conjunto de vivienda, un pequeño conjunto. Son 16 unidades, primera experiencia de viviendas para personas trans y travesti, que son los que más sufren la carencia de vivienda porque nadie les quiere alquilar, porque viven en pensiones de mala muerte y porque son expulsados cuando quieren, maltratados como quieren. Entonces, para la diversidad nuevamente, para rupturar con la política de la neutralidad, para un abordaje de la diversidad, de lo multicultural, cómo trabajar con las comunidades, cómo trabajar con los municipios, cómo trabajar en cada una de esas escalas territoriales con propuestas nuevas, distintas, que apelen no a la propiedad, sino a proveer de un techo digno, pagable, costeable por parte de la población que no tiene acceso a la vivienda. Bueno, yo lo dejo acá, diría muchas más cosas porque me encantaron todas las intervenciones, pero no quiero abusar del tiempo. Quiero simplemente agradecer esta invitación. He disfrutado mucho de escuchar a mis colegas y también a quienes participaron del público. Y un gran abrazo a Clara. Y qué hermoso saber que va a ser la nueva alcaldesa de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Ana, por poder participar a distancia. Sin duda, unos grandes comentarios los que nos has compartido el día de hoy. Bueno, le doy la palabra a la compañera Gaby para que podamos ir cerrando. Pues brevemente, porque ya es más de la una. Creo que lo que quise mostrar es la evidencia entre el cruce de los grupos de edad, sexo y género. Ese cruce es importantísimo porque si tenemos claro, ¿no?, los grupos de edad, sexo, género y necesidades, la planeación, los servicios van a ser a lo que se necesite. Y ese cruce se tiene, afortunadamente, porque tenemos en México, en América Latina nadie tiene tantas estadísticas como los mexicanos, ¿no? Tenemos por cada alcaldía de la ciudad el corte por estructura de edad y género, por indígena, no indígena, afro, ¿no? Esos cortes nos dan una idea. También quiero decir lo acertado y lo sensible que ha sido nuestro presidente, porque él tiene claro estas cosas. O sea, él empezó con la pensión de adultos mayores. ¿Cuándo? En el 2003, no sé. 2 temas puso él fuertísimos cuando empezó. La pensión de adultos mayores y las becas prepa sí se llamaban. ¿Se acuerdan? Fíjate, pensión a los adultos mayores, inversión en los jóvenes. Él tenía exactamente, son las 2 cosas que se tienen que hacer. El adulto mayor, que ya está ahorita, ¿no? Que ya lo está concretando ejemplarmente Clara Brugada, ya le está dando atención concreta a servicio adulto mayor, hasta terapias y de la cosa, ya vimos todas las maravillas que están en las utopías. La atención al inmediato, ¿no? Y la inversión en los jóvenes, ¿no? Al inmediato, al que ya está, y la inversión en los jóvenes, de veras, qué importante lo ha tenido. Fue un abandono. Las proyecciones de población hace 50 años, sabíamos que en el 2000 iba a haber mayoría de adolescentes y jóvenes. No se les dio escuela ni trabajo. Eso es lo que se está revirtiendo. Becas, nuevas escuelas, más prepas, 140 universidades, becas, ¿no? Todo eso es y jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Ayudar a los aprendices. Entonces, eso es para anticiparnos al envejecimiento. Urgente lo actual y invertir, porque el que tiene una juventud, una buena juventud, va a tener una buena vejez. Por eso la inversión en el presente, en los jóvenes, es tan importante. Sí tenemos un grupo, ya hace como 7 años, son como 20 instituciones, solamente pensando en el envejecimiento poblacional.
la mayoría son médicos, ¿no? Ella es una maravilla, la doctora que dirige el Instituto Geriatría, la Celina Pam, todo eso. Pero nos falta mucho. Yo creo que esa propuesta que traen de vivienda es muy importante, porque es un tema complejísimo la vivienda, y para ahorita que, ¿no? ¿Cuántos hay y cuando sean el triple? Imagínate, ¿no? Entonces, es muy interesante, que bueno, que yo creo que Ana Falú, arquitecta de género, debe tener muy buenas también ideas. Lo que nosotros hemos visto ahorita es lo de Europa. Y en Europa, que hay muchos programas para viejos, son muy neoliberales, son muy costosos y son para países ricos. Tenemos que construir lo de América, que ya toda América Latina se está envejeciendo, eso ya. Los que van a tardar más son los africanos, porque esto va con la economía. Entonces, bueno, ya tenemos que pensar en la propuesta para un país de economía media como nosotros, que no somos neoliberales, que no podemos pensar en que hay sí que renten casas caras como yo conozco, porque tengo muchas amigas, pues yo soy de esa edad, ya tengo mis amigas en París, conozco un edificio de cómo se atiende los que les dan en París a las mayores. No, bueno, eso es para ricos, ok, nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno, te vamos a invitar, Pilar, a la propuesta en el grupo de envejecimiento, y pues el tema de la vivienda me parece complejísimo. Todo esto está por hacerse. Estamos empezando. El Fondo de Población de las Naciones Unidas, afortunadamente, la actual Alana Armitage, la actual representante, es una experta en envejecimiento, porque lleva 25 años trabajando envejecimiento en Europa, ¿no? La actual, y ella nos estaba ayudando a reflexionar sobre cómo se resuelve allá, y además es no solamente que no somos país rico, sino que no queremos una economía neoliberal ni privatizadora de la vivienda de los. Entonces hay mucho por hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, Gaby, Dafne, Ana. Agradecerles a ustedes por su presencia. Sin duda, la utopía la construyamos todos y todas. Una ciudad feminista, humanizada, que ponga en atención a los grupos más vulnerables y que ponga en el centro la vida. Nada más por último decirles que todo se fue grabando, toda esta charla, todo este foro, gracias a la presencia de todos los miembros del Consejo Asesor. Se está haciendo una relatoría que esperamos en algún momento se puedan compartir no solo esta, sino de todos los foros que se estarán recabando, y que pues seguramente la compañera Clara los retomará. Muchas gracias por su presencia en este domingo.